Bueno, la idea para hoy es, tengo ahí el dev abierto con los cuatro primeros, eh, con los cuatro primeros de este libro Ah, bien. para, para analizarlo. Y además tengo preparado, porque vamos a ver cómo sale. eh, Tengo acá una tableta digitalizadora que me prestó mi hijo. Así que como para poder escribir en pantalla de forma más o menos firme. Así que vamos a ver si después podemos hacer una prueba de escritorio. Vamos a hacer una prueba de escritorio para uno de los ejercicios. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Si queda prolijo, si se entiende, podemos seguir. Así que bueno, vamos a compartir pantalla entonces. A ver. Acá estamos con el... Entra en pausa, a ver. Ahí está. Bueno, acá tenemos el 1 del libro 6. Dice, cargar un vector con los primeros 100 números naturales y luego mostrarlo por pantalla. O sea, lo que pide es directamente asignar todas las posiciones del vector con los primeros 100 números naturales. Esto es 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 100. ¿Se entiende, no? Acá no hay interacción con el usuario, no hay que pedir valores, simplemente, fíjense, no hay ni un scanf, simplemente ponemos un cartelito que dice los primeros tantos números naturales son, y ahí los vamos mostrando por pantalla. Lo primero que hacemos es, bueno, yo declaro una constante n, le doy 100 porque me está pidiendo 100 números naturales, ¿no? Ahora cuando lo probemos en máquina vamos a poner menos, porque si no, bueno, es un montón. Y después tenemos la variable i para el for y el vector, que le puse de nombre vec, de dimensión n, o sea 100. ¿Está? Y acá simplemente ven lo que hago en este for. Voy recorriendo con el for posición a posición. Y a vec sub i le hago una asignación. ¿Qué le voy a asignar? I más 1. ¿Por qué i más 1? Porque como ya sabemos, la primera posición del vector es la posición 0. ¿Se entiende, no? Es vec sub 0. Por eso el for va de i, que le asigno 0, y la condición es que i sea menor a n, donde n es 100, porque no existe vec sub 100, existe vec sub 99, ese es el más alto, es n-1. Por eso siempre lo vamos a seguir repitiendo mientras que i sea menor a 100. O sea que llegue hasta 99, que son las posiciones que necesito. En realidad, esto se va a repetir 100 veces, donde la primera vez es 0 y la última es la 99. ¿Ah? Entonces, ciclo a ciclo, yo a vec sub i le asigno i más 1. Esto va a hacer que en la primera posición, vec sub 0, va a quedar cargado el 1, porque 0 más 1, 1. En el segundo ciclo
cuando I tiene el valor 1, es el segundo ciclo, a bec sub 1, le voy a asignar I más 1, donde I es 1, 1 más 1, 2. En el tercer ciclo, I vale 2, entonces a bec sub 2 le asignamos I más 1, 2 más 1, 3, y así progresivamente se le va a ir asignando 1, 2, 3, 4, así hasta llegar al 100. Cuando terminó este for, ya puedo mostrar. Le pongo un cartelito que dice los primeros, fíjense que este printf está fuera de los for, porque va a aparecer una vez sola, si no aparecería 100 veces, no es la idea. Los primeros tantos números naturales son, y ahí muestro n. Y ahí voy mostrando simplemente printf, lo que hago es mostrar lo que tiene cargada cada posición del vector. ¿Ven? Que pongo printf, barra invertida n, porcentaje de, ¿y qué es lo que muestro? Bec sub I. Voy a mostrar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende? Y ahí terminó. Y ahí terminó. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver. Esperen que entró el antivirus. A ver, tengo algo en el chat. Cambie. Sí, ahora igual no los tenemos que ingresar, Jorge. Sí, primero lo vamos a ver con 100, después lo vamos a ver con 5. Sí, sí. Todavía la pantallita negra no la ven. Esperen que vuelvo a entrar. Y ahora elijo compartir la pantallita negra. ¿Ven? Ahí ya corrió el programa. ¿Ven? ¿La ven la pantalla negra? Los primeros 100 números naturales son... Sí. Y ven cómo van apareciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así yo voy bajando. Van apareciendo todos los valores hasta llegar al 100. Y ahí termino. ¿Por qué aparecen uno debajo de otro? Porque yo en el printf le puse porcentaje, le puse barra invertida n para que baje un renglón. Si yo no se lo hubiera puesto, iba a aparecer todo en el mismo renglón, uno al lado de otro, hubiera sido medio desastre. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, es todo lo que hace. Vamos a, si quieren, lo volvemos a hacer. Profe, Sí, escucho. yo tuve un problemita en uno de los ejercicios que se había hecho, de que era algo así como que mostrar, por ejemplo, del 1 al 10, y no me acuerdo qué error hice, de que en vez de mostrarme hasta el 10, como que quedó pegado el DEP, y entonces era como que me mostraba un montón de números. Mándamelo. Bueno, Mándamelo en el... ¿Quién me está hablando, Andreina? sí, profe. Yo me imagino que debió ser algún error que puse así como lo que yo le comenté, de que no entendía cuando ponía lo del scanf el porcentaje. Yo creo que fue en alguno de esos renglones, que me imagino que en vez de haber puesto como que, no sé, hasta tal número, seguro puse otra cosa que como que me lanzaba muchos números como si fuera infinito. Bueno, no sé tampoco porque... profe, el abrazo del oso, el bucle. Le faltó Sí, claro, eso. Tendría que verlo. La Y, es la I, ¿cómo se llama? El ampersand. Eso le faltó. Eso, en el scan F, si nos En el olvidamos, scan F. Sí. si nos Sí, olvidamos si no el ampersand, pasa un fenómeno que Yo técnicamente... le digo abrazo del oso. Técnicamente yo le digo cualquier verdura, o sea, muestra cualquier verdura. Sí, no claro. paran de bajar números y así. Si no le ponemos el ampersand. Pero por las dudas, si querés, yo creo que en el foro, ¿vieron el foro que está adelante? En la primera etapa de la plataforma, ahí me pueden mandar mensajes. Creo que se pueden adjuntar archivos ahí en el foro. Sí, sí.
Entonces mándamelo, adjuntame el archivito y lo veo, y te contesto. Este fin de voy a estar ocupadísimo porque tengo 85 parciales para corregir de distancia. Así que voy a estar medio ocupado, pero sí me voy a encargar. Antes del miércoles que viene ya lo veo Claro, no, pero yo le voy a hacer caso entonces a las chicas, porque capaz fue eso lo que hice. Por lo que vos decís, para mí es eso también, pero bueno, fíjate, probalo y si te sigue sin funcionar, me lo mandás. Sí, o a veces una llave, a mí me pasó que, bueno, lo hacía y o me olvidaba una llave o no cerraba, o sea, no le ponía un print F al if, y bueno, sí, también suele pasar que se te va sí. No, pero con una llave no. Sí, a mí me pasó. No te hace, es como un bucle. Pero no con el scan. Sí, el bucle infinito. Pero no fue con el scan. Con el ampersand es. Si no, porque yo ponía, claro, ponía bien el ampersand, pero algo hacía que sí, que se... Y no sé, algo que no me... Sí, pero acá hay es un tema. infinito. Sí. Nosotros tenemos que estudiar bien la sintaxis del C++, porque el C++ es muy caprichoso. O sea, tiene que ser tal cual lo pide la sintaxis, porque un pequeño carácter de diferencia incluso hace que no funcione todo el programa, o que funcione mal. Están los errores sintácticos y los errores lógicos. A veces terminamos cometiendo errores lógicos por no conocer bien la sintaxis, por olvidarnos algunas cosas de la sintaxis. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí. Si no nos tira cualquier cosa y quizás es un solo carácter lo que hay que arreglar. Así que bueno, sí, es así. Bueno, cualquier cosa ya, bueno, les digo a todos, si tienen un problema con un ejercicio en particular, o incluso me lo pueden mandar en el libro, o sea, en donde se suben las actividades, o me lo mandan por el foro, como ustedes quieran. Y yo lo veo, y bueno, y ahí les haré la devolución. No hay ningún problema. Entonces, bueno, ¿lo hacemos? Gracias, profe. No, por favor. ¿Lo hacemos correr otra vez o pasamos al siguiente? No, ya corrió, profe ese. Bueno, vamos ya corrió. El siguiente. Vamos al 2 que dice leer 10 elementos. Bueno, ahora en el 2 ya tenemos interacción con el usuario. Leer 10 elementos enteros que se asocian a un vector de 10 posiciones. O sea, cargar por teclado un vector de 10 posiciones enteras. Eso es lo que está diciendo. Y luego, simplemente vamos a mostrar el contenido del vector. Nada más. Nada más que eso hay que hacer. Nada más que eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero declaro la constante n, que le pongo 10, la variable i y el vector vec. Nada más, nada más. En cambio, cuando empieza el programa, ven, acá tengo este for, que es el for de ingreso de datos. Como pide simplemente valores enteros, no pide ninguna restricción, no dice que sean positivos, ni que sean pares, ni que sean nada, o sea, simplemente cargar, o sea que no hay que hacerle ninguna validación. Simplemente, cartelito, ingrese un valor, y en el scanf, ¿qué es lo que leemos? Vec sub i. En el primer ciclo vamos a cargar vec sub 0, en el segundo vec sub 1, en el tercero vec sub 2, en el cuarto vec sub 3, y así hasta llegar a 10. ¿Está? Fíjense, scanf, igual que con cualquier otra variable, como es entero, porcentaje de. Y antes de escribir el nombre de la variable, que en este caso es el vector, ponemos el ampersand. Una vez que cargué todo el vector, como un cartelito, el contenido del vector de tantas posiciones es, y ahí con este pequeño for, que es exactamente igual al for que usamos en el anterior programa para mostrar
un vector, vamos mostrando todas las posiciones, una debajo de otra. Vamos a hacerlo correr, vamos a ingresar 5 nada más, así no tenemos que andar metiendo tantos. Vamos a hacer un vector de 5, ahí cambié n. ¿Vieron qué útil es usar una constante? Yo cambio acá arriba y ya me cambia en todo el programa. No tengo que andar buscando 10 y cambiarlo por 5, lo cambio una vez sola. Compilo, lo hago correr, ahí entró el antivirus. A ver. Oh, Avast. Bueno, salgo, vuelvo a entrar. ¿Están viendo la pantalla negra? Sí, profe. Sí, Bien, sí. ahí dice ingrese un valor, 7. Ingrese un valor, menos 4. Ustedes nunca usan negativos para probar los programas. No, está mal que diga ustedes. Algunos de ustedes. Algunos de ustedes jamás prueban con negativos. Se olvidan que existen tantos negativos como positivos. Y solamente usan valores positivos. Y después, cuando les digo buscar el mayor, a la variable mayor le dan un valor inicial de 0 porque seguro que va a haber un valor mayor y no, porque todos los valores que se ingresan pueden ser negativos, entonces ese 0 en esa variable no sirve, es un parche, no solo es un parche, ya los parches no están bien, pero además es un parche mal usado, porque invalida, o sea, si yo todos los valores que meto son negativos, me va a mostrar que el valor mayor fue 0, que es el que le metimos, ¿se entiende, no? Nada, todo para decirles, usen negativos. 345 menos 212, 4, y ahí tenemos el vector. Y ahí me mostró el contenido del vector de 5 posiciones es 7, menos 4, 345, 212, 4. Profe, ¿cómo hizo para mostrar el vector en una sola línea? ¿Cómo hizo eso? En el ejercicio anterior fueron apareciendo uno debajo del otro. En este aparecieron en una sola línea. Bueno, es lo mismo, lo pueden mostrar de una forma o de otra. Es muy sencillo, simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? No le puse el barra invertida n. Lo que le puse fue barra invertida t, que es el tabulador. ¿Para qué? Para que lo separe un número del otro. Y yo recién le puse barra invertida n a la línea asterisco final que le puse como cierre del programa. Pero nada, es eso. No tiene, digamos, el 1, el 2, el 3 son bastante básicos como para empezar a manejar vectores. ¿Está? No sé, si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio, díganme. Bien, no hay preguntas, buenísimo. Pasamos al 3. El 3 dice, realizar la lectura de teclado de un vector de reales de 5 componentes. O sea, vamos a definir un vector, que en este caso va a ser float, de dimensión 5. Generar luego la suma de todos los elementos del vector e imprimir el resultado. O sea, acá no tenemos que mostrar el vector. Acá lo que tenemos que mostrar es el resultado de una suma. ¿Qué es lo que tenemos que sumar? Todos los elementos del vector. Entonces, bueno, tenemos la constante n, que le dimos 5, porque es un vector de 5, nuestra variable i, y ahí tenemos vec sub n, a la que le puse float, porque son valores reales. Y además tengo una variable que le puse tot, donde voy a acumular el total
de la suma. Le podría haber puesto suma, sum, Pepe, Boca campeón, lo que sea. Le puse todo. Comienza el programa y a la variable acumuladora la inicializo en 0 porque voy a acumular una suma. Siempre tenemos que darle un valor inicial de 0. Porque cuando yo, ven acá, cuando acumulo, si en tot no tengo un valor inicial, me va, o sea, ahí tiene cualquier cosa, tiene cualquier verdura y me va a mostrar cualquier resultado. Entonces, la inicializamos en 0. Entonces, el primer for para el ingreso de datos es muy similar al del ejercicio anterior. Printf ingresa un valor, en este caso va a ser real, el scanf y el fflush, nada más. El scanf es porcentaje f porque es un valor real, después ampersand, vec sub i. Y así posición a posición vamos cargando el vector. Y después, ¿cómo hago para calcular la suma? Con otro for. Vuelvo a recorrer el vector y ciclo a ciclo voy acumulando en tot lo que ya tenía antes más vec sub i. Y ahí se me va acumulando la suma. En el primer ciclo se acumula la primera posición, en el segundo ciclo se acumula la segunda posición, en el tercer ciclo se acumula la tercera, y así hasta sumar todos los elementos del vector. Por último, la tercera parte del programa, que es la salida, la suma de los componentes del vector es, y muestro tot. ¿Y se terminó? ¿Y se terminó? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Compilo, hago correr. Ahí está. Entramos otra vez. Pantalla negra. Ingrese un valor real. 0. 0 es un valor real. 5.4. Menos 4.7. 123.06. No, esperen que escribí mal. Punto 06. Menos 34.6. Y ya tengo 5. Le doy Enter. La suma de los componentes del vector es 89.16. Me hizo la suma. A ver. Uy, qué números. Justo esos números vengo a elegir. 5.4, le sumo menos 4.7, me queda algo así como unos 0,7. 0,7 más 123,76 menos 34,6 y está bien. 89.16. Podemos hacerlo con numeritos más fáciles y comprobar la suma. Y nada, y ahí son los componentes del vector. Y está. Es fácil recorrer un vector, gente. Es seguir siempre el método. Es siempre seguir el método. Ahora... Lo hace usted fácil. Yo lo que hice fue ya darle los valores, o sea, los ingresé en la... No los leí por teclado, digamos. No los ingresé por teclado. O sea, no puse que el usuario los vaya ingresando y después los sume. ¿Quién me está hablando? ¿Quién es Amalí? Dalma. Ah, Dalma, ¿cómo estás, Dalma? Y en realidad, el enunciado te pide... Por teclado. Por teclado. El enunciado te pide por teclado. Hay que ingresarlos por teclado. Está bien, uno para probar puede hacerlo así. De hecho,
por ejemplo, a veces cuando hay que cargar un vector y si el vector es un poco grande, yo lo que hago es, en vez de ingresarlos por teclados, empiezo a generar valores aleatorios y que me cargue el vector con valores aleatorios. Yo después, si quieren, más adelante les puedo enseñar cómo se hace eso. Pero no, ahora prefiero que no, porque les voy a hacer un lío bárbaro. Les voy a hacer un lío bárbaro. O sea, sí, también les... Es más, creo que en la plataforma tengo un apartado, una explicación de cómo generar valores aleatorios en C++ para, por ejemplo, cargar un vector, sin necesidad de andar cargando uno por uno con el teclado si son vectores muy largos. Yo lo voy a habilitar. El que quiere entrar, entra, pero no para que se compliquen la vida, ¿se entienden? Si no, hacen un vector cortito, lo prueban con un vector cortito y lo ingresan uno por teclado. Pero nada, igual estos programas son para ir viendo cómo funcionan los vectores. Así que igual no pasa nada, o sea, el programa pide cargar por teclado, pero vos se lo diste directamente. ¿Qué hiciste? Cuando lo declaraste, lo pusiste entre llaves, todos los valores. Dalma. Acá. Justo estaba hablando con el micrófono silenciado, todo muy normal. Está bien. Que yo había acá, lo declaré con 2 variables, que si quiere le puedo compartir la pantalla, me parece. Puse una variable número, le puse el vector en 5 y otra variable de suma. Y asigné a número, según el espacio de vector, un valor. Pero digamos, cuando lo declaraste, ¿lo hiciste eso? Sí. Así entre simplón. ellas. Todo simplón, sí. Está bien. Digamos, más que nada para probar cómo funciona el vector. Está bien, no te hagas problema. Igual ahora lo puedo hacer, digamos, para cargarlo o demás, lo que es lectura de teclado, pero le contaba que lo hice al revés. Está bien. Está bien, Dalma. Está bien. No hay problema. Bien, bueno, vamos al cuarto y último de esta noche. Pero el cuarto, ¿ven? Claro, no, el cuarto no. Porque en realidad, si no, cualquier cosa lo escribo, porque yo acá lo que hice fue precisamente generar valores aleatorios, porque en vez de hacer un vector de 200, ¿ven? Generar la lectura de teclado de un vector de 200 elementos. Entonces yo lo hice, pero generé valores aleatorios. Les voy a complicar la vida. Quedémonos con estos 3, que de hecho, al tercero, tengo preparado una pantallita para hacerle una prueba de escritorio. Que la podemos hacer entre todos, la prueba de escritorio. A ver. Vamos a compartir. A ver. Ahí tenemos, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo el ejercicio 3? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces, dice, realizar la lectura de teclado de un vector de reales de 5 componentes. Generar luego la suma de todos los elementos del vector e imprimir el resultado. Bueno, entonces, vamos a hacer una prueba de escritorio. Para hacer una prueba de escritorio tenemos que escribir al lado todas las variables que intervienen en el programa. Primero voy a dibujar el vector. Disculpen la desprolijidad. Bueno, en el pizarrón no es que sea mucho más prolijo que digamos, pero bueno. Por lo menos tiene tinta, profe. Por lo menos, por lo menos tengo tinta, sí. Ahí tenemos el vector.
Y ahora a ver, con el lápiz, el vector se llama vec. A ver. Uf. Vec. Bueno, disculpen. Ahí tenemos la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. O sea, es un vector de 5 posiciones. ¿Está? Ahora, ¿qué variables tenemos? Tenemos la variable i. Tenemos la variable dot. Y nada más. Hacemos así. Hacemos así. Uf. Así, esto se supone que es un... Disculpen la torpeza. Una vez que tenemos todo eso preparado, comenzamos a leer el programa, ¿no? Vemos acá la primera sentencia es a la variable tot se le asigna el valor 0. Ven que acá todas las variables y todo el vector no tiene valores. Porque comienza el programa, simplemente están desplegadas. Entonces, a tot se le asigna el valor 0. ¿Está? Siguiente sentencia. Comienza el for. Donde lo primero que hace el for, el arcera, ya lo sabemos, es la asignación ahí. A la variable i. Le asignamos el valor 0, me salió más lindo el 0 esta vez. Dice i menos n es sí, o sea que es verdadero. Entramos. Y me aparece por pantalla. Ingrese un valor real. Entonces se hace un scan f de vec sub i. ¿Cuál es vec sub i? ¿Cuánto vale i? 0. Entonces vec sub i es este que está acá. Dígame un valor para vec sub i. A ver el primero que lo dice. 5. 5. Entonces en vec sub i ponemos 5. ¿Está? F plus. Llegamos al final del ciclo. Volvemos a subir. Se incrementa el valor de i. Y ahora en i tengo el valor 1. Pues se incrementa el 1. ¿Está? Y entramos. Menor a n, sí, porque n es 5, y es 1. O sea que entramos. Ingrese un valor real, y vamos a hacer un scan f para vec sub i. Vec sub i es vec sub 1, porque i tiene el valor 1. Entonces, ¿dónde se va a cargar acá? ¿Está? Un valor para vec sub i, por favor. 7. 7. Ahí está. Se cargó el valor 7 en el vector. Llegamos al final del ciclo. Volvemos a la cabecera del for. Se incrementa el i. Ahora en i tengo el valor 2. Esto es una prueba de escritorio, gente. Esto es una prueba de escritorio. Y voy así, sentencia por sentencia. La hago correr como si fuera yo el compilador. ¿Se entiende? Ingrese un valor real. ¿Dónde se va a ingresar? En vec sub i. Vec sub i es vec sub 2. Vec sub 2 es la tercera posición. Dígame un valor. 0. Bueno, alguien dijo 0. Ahí está. Termina el ciclo. Vamos a la cabecera del for. Se incrementa nuevamente i. Ahora se incrementa en 1. Y vale 3. ¿Está? Y dice, ingrese un valor real para vec sub i. Vec sub i es vec sub 3. Entonces, acá, un valor para vec sub 3, ingresamos por teclado, por ejemplo, menos 2. Pueden ser reales, pero bueno, vamos a poner 2 enteros, así no tengo que escribir tanto, porque esto me está costando un montón. Extraño el pizarrón, gente. Fíjense, ¿qué pasa hasta ahora con la variable tot? No pasa nada. Porque lo único que se hizo fue asignarle el valor 0 y ahí sigue. Y ahí sigue. ¿Está? Entonces, terminamos el ciclo. Volvemos a la cabecera del for, se incrementa el i. Ahora en i tengo el valor
4. ¿Está? Ingrese un valor real, scanf para vec sub i. Vec sub i es vec sub 4, o sea, la última posición. Cargamos un valor en la última posición. Digamos, a ver, si con me parece que con el mouse es más fácil. 3. Cargamos el valor. Terminamos. Vamos nuevamente a la cabecera del for, e i se incrementa en 1. Ahora i tiene el valor 5. Pero la condición dice que i debe ser menor a n. Y n es 5. 5 no es menor a 5. Entonces, como la condición es falsa, ya se terminó el for. Y salimos. Y fíjense, se terminó el for con todo el vector cargadito. ¿Está? Y ahora pasamos al siguiente. Comienza un nuevo for. Donde lo primero que hacemos, como siempre, a i le asignamos 0. Entonces ahora i se había quedado con 5, pero ahora vuelve a valer 0. Entramos. La condición i menor n. 0 menor a 5, sí, entramos. A tot le asignamos tot más vec sub i. ¿Qué tenemos en tot? 0. Vec sub i es vec sub 0, que es 5. 0 más 5 es 5. Ahora en tot, aquí estamos nuevamente. Ni me di cuenta que nos habíamos quedado sin tiempo. Estábamos todos concentrados, ¿eh? Debe ser la reunión más silenciosa desde que arrancamos con los Zoom. Bueno, ahí estamos. Es un poco más. Ahí volvemos. Comparto pantalla. Ahí volvimos. ¿Están viendo todos? Sí. Sí. Entonces, estábamos viendo, se estaba ejecutando esta sentencia. A tot le vamos a asignar tot más vec sub i. Tot valía 0. Vec sub i es vec sub 0, o sea 5. 0 más 5, ahora en tot tenemos el valor 5. ¿Está? Y se terminó. Este for tiene una sola sentencia adentro. ¿Ven que no hay llaves? Entonces damos la vuelta y se incrementa en 1. ¿I es menor a n? Sí, entramos. A tot le asignamos tot más vec sub i. Tot tiene 5. Vec sub i, me fijo, i vale 1. O sea, vec sub 1 es 7. O sea que la suma es 5 más 7. Ahora en tot tengo 12. ¿Está? No, profe, me perdí. Disculpe, ¿podría repetirlo de nuevo? A ver. Comienza el segundo ciclo. Ahora i se incrementó el valor, sumó 1. Ahora i tiene el valor 1. ¿Está? Bien. I menor a n es verdadero, porque n, no nos olvidemos, que n es igual a 5. ¿Está bien? Ya que esto es verdadero, entramos. A tot, ¿qué le asignamos? Tot más vec sub i, ¿no? Esto lo escribir. Esa sentencia es lo mismo que escribir. Tot le asigno. Por las dudas lo digo, pero esto yo ya creo que lo saben todos. ¿Lo parece bien en el primer grado? No, profe. Ahí está. Esto que escribí acá es lo mismo que esto. ¿Está? Más igual vec sub i es lo mismo que hacer esto. Acumulando. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a hacer esta sentencia. Tot más vec sub i, ¿qué valor es chico? Y que tiene 1. O sea que vec sub i es 7. O sea, la suma es 5 más 7.
Entonces, ahora en tot tengo 12. Ya, gracias, profe. No, por favor. Termina el ciclo, voy a la cabecera del for y se incrementa en 1. Ahora ahí tiene el valor 2. 2. La condición menor a n y tiene el valor 2, n es 5, la condición es verdadera. Entramos. A tot le voy a asignar tot más vec sub i. ¿Cuánto tengo? Disculpe, profe. ¿Cómo? Disculpe, profe, que lo moleste. Están queriendo ingresar y no pueden ingresar. Gastón no puede ingresar. Qué raro. Sí. Pero no tengo solicitud de eso. Le dice que está denegada, no deja, que no deja entrar. Pero, Dice que está con otra reunión en curso. Se habrá confundido de ID. Parece que haga lo que está en el tema. bueno, decir que acá está abierto para que entre aquí, yo lo siento. Que por el enlace tendría que estar, porque en realidad No, sí, él está entrando con el enlace y lo está perdiendo. Enlace me lo abrió directamente. no sé decir. Yo tengo acá todo abierto para que entrar así como volvieron a ustedes, yo no, a mí sí. No, pero le avisó. No, sí, avisale, por favor. Vaya avisando. Bien. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? A top le asignamos top más vec sub i. Top tiene valor 12. Y tiene valor 2, o sea que vec sub i es vec sub. ¿Qué valor tiene? 0. O sea que la suma es 12 menos. En top tenemos 12. ¿Está? Se terminó el ciclo, volvemos a la cabecera y se incrementa en 1, ahora aquí tiene valor 3. La condición es i más n, y tiene valor 3, n es 5, o sea que es verdadera, entramos. A top se le asigna top más vec sub i. Top, ves que siempre estoy diciendo lo mismo, porque obviamente son ciclos repetitivos. Lo que va cambiando es el subíndice, por eso vamos con el top. Top, tengo 12, vec sub i es vec sub 3, vec sub 3 es menos 2, o sea que la suma es 12 más menos 2. El resultado es 10. ¿Está? Se termina el for, volvemos a la cabecera, se incrementa en i, ahora ahí tiene valor 4. Tiene valor 4. La condición es i menor a n, 4 es menor a 5 si entramos. A tot le asigno tot más vec sub i, en tot tengo 10. Vec sub i es vec sub 4, porque ahí tiene valor 4. Vec sub 4 es esto, ¿qué valor es? 3. O sea que la suma es 10 más 3. En tot tenemos 13. ¿Está? Termina, volvemos a la cabecera, se incrementa y se incrementa en 1. Y ahora tiene valor 5. La condición es i menor a n. I es 5, n es 5. 5 no es menor a 5. O sea que la condición se falsea y se terminó el for. Y fíjense, en tot tengo 13. 5 más 7, 12. Más 0, 12. Menos 10, más 7. Se fue acumulando y se fue haciendo toda la suma. Y por el printf dice la suma de los componentes del vector es y muestra todo. O sea, va a mostrar 13. ¿Está, gente? ¿Vieron cómo se hace una prueba de escritorio? Qué lástima que en realidad las pruebas de escritorio las hago en el pizarrón siempre, incluso programas, pero acá resulta difícil. Por eso hoy me animé, ahora que empezamos con vectores. Así la pueden hacer también ustedes. Agarran el papel. Profe, pero no tendría que ser terminar en menor a 5, ¿o no? ¿Cómo? ¿Qué cosa? No entiendo la pregunta. O sea, como dice que usted dice que no puede ser mayor a 5. Y por eso, terminó cuando valió 5. Cuando valió 5 ya no entró, porque la condición fue falsa. Bien. Y, o sea, y si es falsa, muestra el resultado. Y ya, igual si es verdadero o falsa la... Si es falsa, no entra en el for. Si muestra el resultado, no, eso depende de otra instrucción que yo escriba. Porque el printf estoy mostrando afuera del for. Cuando la condición es falsa, no entra el for. No se realiza lo que está dentro del for. Bien, profe. ¿Está? Buenísimo. Sí. Gente, ¿alguna pregunta más? Bueno, nada, creo que ya con lo que vimos hoy, por ahí tenemos un poco más de material como para seguir encarando los ejercicios. Tienen todo un fin de semana para hacer Es más, creo que le voy a abrir el siguiente libro también, ¿no? No, lo dejamos con este. Poquito de piedad. Tranqui, profe, tranqui. Poquito de piedad. Yo quiero que se diviertan en este tenemos bastante. aislamiento social. Yo también, como me divertí de fin de semana, tengo 85 parciales para corregir. Tuve un computador, eso me llevan 20, 25 minutos cada parcial. Así que imagínense cómo voy a estar. Un lujo, una locura. Pero bueno, nada, es así. Gente, nos vemos el miércoles. Si ya tienen algo, vayan subiendo. Este fin de semana no les voy a ver cacharse con lo de ahora, porque está internado haciendo otro. Bueno, lo vamos viendo de a poco. El miércoles contesto dudas, vemos algunas reflexiones más. Y antes de empezar con matrices, hay un temita más de vectores que todavía no expliqué, que es cadena de caracteres, o sea, los vectores de caracteres. Vamos a ver más. Después empezamos con matrices. Así que nos queda un mini tema teórico para ver antes de avanzar con matrices.
Y seguramente les voy a poner un anexo del libro 6 con 3 ejercicios más que sean usando cadena de caracteres, porque en el libro 6 no hay ejercicios con cadena de caracteres. Así que seguramente les voy a agregar 3 ejercicios más, como para practicar un poco las cadenas. Nada, no. Es un anexo a todos los que toman vectores, ¿no? Así que, bueno, si no queda una pregunta en el tintero, nada, los dejo, ¿verdad? Yo en esta actividad 6, quizás si los acabo, digamos, siempre tengo. Cuando vos quieras, mira, en cada libro se construyen archivos. Listo. El tema es, porque también hay los del libro 7. Entonces, hace y pegan en un archivo un 6. Ok. Subís un archivo solo, y yo después cuando lo Sí, saco, eso sería una acción. claro, yo voy copiando y pegando en el dev si me suelo correr. La mayoría de las veces no necesito verlos correr, yo ya los leo y ya veo cómo está el programa. Pero yo prefiero que sea así, porque si no no van a tener lugar para cargar más archivos. Si no, sacamos los últimos, hacemos hasta el 10 del 6, los otros no, y para no ocupar espacio. Mirá, si querés no hacer ninguno. O sea, ustedes, a ver, no están obligados a nada. No están obligados a nada. No es su obligación. Es más, no están obligados a subirlo. Eso, si lo suben por ustedes, o sea, yo no es un requerimiento de la materia que ustedes tiran. No es obligación. El que quiere subir, lo sube. Nada, no, todo bien, todo bien. Bueno, gente, ¿pudiste cargar finalmente? No sé, decía que estaba ocupado, una cosa así, me mandó un mensaje. Me decía, el anfitrión ya tiene otra reunión en curso. Claro, porque se debe haber interpretado el Zoom que con 2 reuniones, porque claro, en realidad es la misma que se cortó y empezó otra vez. Sí, yo tenía, bueno, no voy a contar, pero tenía un problema con el tema más. Tuve haciendo los ejercicios de ejemplo del PowerPoint, pero metía un error de pantalla de dice Windows dejó de funcionar, así que por ahí debe ser, no sé si la versión o... A ver, yo no sé qué versión tenés, pero si querés mandarlos, y vos qué es. O sea, cada día estoy más enojado con el dedo. Sí, no, dejo de algo de no. Sí. Igual, Si estoy a todo, yo voy a hacer actividad con el iOS, no se va a echar tanto de... sí, no sé, estaba viendo, tengo un colega que está haciendo algo parecido a lo que estoy haciendo yo, también entiendo programación y temas más para gente de primer año de la facultad en Canadá, y está subiendo los videos en YouTube, y nos hicimos amigos virtuales porque él ve mis videos, yo veo los de él, y estoy viendo que para copiar y para editar temas más usan el Eclipse. Voy a ver qué onda, o sea, yo, no quiero andar caminando de caballo en medio del camino porque quizás les complicando la vida. Lo voy a hacer si probándolo, y si anda, porque incluso en el instituto, en todas las máquinas, el software que está cargado es el Dev. Antes estaba el Borland. No saben lo que era el Borland. Era horrible. Todos los problemas tenía el Borland. Cuando empezamos con el Dev, era parecida, no sé, la SEA. Hay uno que se llama CodeBlock, también es ese más. Sí, está bueno, pero... Bueno. Son pagos, ese es el tema. Cuando son pagos y estar bajando software. Con el Visual Studio Code. Claro, sí. Y bueno, es cuestión de ver, pero en todo caso, en normalidad, en alguna reunión de departamento, cuando nos pusimos de programación, en varias materias van a trabajar. No es sola. Cuando volvamos a encontrar en simple, y acá, si tenemos tiempo, vamos a empezar a hacer. Sí, no hay un único lenguaje que vean en la carrera. Van a ver varios que podemos. Van a ver PNL, van a ver JavaScript, van a ver más. Porque van a tener que hacer aplicaciones para celular, van a tener que hacer sistemas complejos. Yo, por ejemplo, yo vi .NET, clases y objetos. Por eso, .NET también, creo que Sí, también tenemos .NET. creo que en los 2000 van a ver .NET también. Sí, son varios los que se hablan de la carrera, pero además todavía quedan materias. Esta no es la única. Así que bueno, sí, el tema del dev, o sea, ahora dentro de todo sirve, podemos decir que sirve. Con mayor o menor ocasión sirve, pero siempre estoy en la búsqueda de cosas. Y ya les estaba viendo, lo que usa Pliega, está en Canadá, y bueno, lo que pasa es que cuando ya entré en la página de Eclipse y todo, claro, me quieren cobrar. Esta gente quiere cobrar por sus productos, están locos. No, ¿Eclipse quiere cobrar? me quieren cobrar. Entonces digo, nada, voy a ver alguna alternativa, si hay alguna versión que pueda instalar, que sea amigable, que funcione bien, que se pueda, en ese caso, no sé, lo plantearé en el instituto porque habría que hacer un cambio en todas las máquinas. Una mudanza de esas no es sencillo. O sea, porque bueno, hay mucha gente que ya está acostumbrada a encontrar una herramienta nueva. Yo porque tengo Visual Studio y he probado con algunos ejercicios con compilador. Usalo bastante. Ustedes están libres de usar el compilador que elijan, no hay restricciones. Yo no les pongo restricciones, por lo menos. ¿Entendés? Usar el compilador donde te sientas más cómodo. Usalo tranquilamente. No pasa nada. Bien. Bueno, gente, les deseo un fin de semana, pásenla lindo, no salgan. Vale. Sí, yo voy a pintar nada. Entonces, con mi hijo, estudiar por el mediodía, no le doy brilla. Bueno, tampoco me doy Smith, no soporto cuando el día y se me cosas. Cuando voy a doler. Bueno, gente, ese me manda mensajes. Chao. Hasta luego.